Dios te bendiga y bienvenido al día número 312 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Hechos, capítulo 22 al capítulo 24 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre nuestras vidas en este día. Amén. Señor que estás en el cielo, en esta hora damos a ti toda gloria y toda honra. Bendecimos tu nombre, Señor, pidiendo, Señor, en esta hora que tú seas, Señor, hablando y ministrando a cada una de nuestras vidas a través de tu palabra, que ahí donde se encuentre, Señor, Padre, cada persona que se ha conectado en este instante a leer tu palabra, a escuchar tu palabra, tú puedas, Señor, hablar y ministrar, Señor, a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar a leer Hechos capítulo 22, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue mayor. Entonces Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí carta de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Y la voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco, allí se te dirá todo lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar, pues tú serás su testigo. Les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Después de regresar a Jerusalén, y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús, quien me decía, date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti, y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo, Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar, llévense a ese tipo, no es digno de vivir. Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí,
¿Es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó, ¿qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió, pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano, y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo Judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Hechos capítulo 23. Mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó: Hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Los que estaban cerca de Pablo le dijeron: ¿Te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos. No me había dado cuenta de que él era el sumo sacerdote, contestó Pablo, porque las escrituras dicen: no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto, gritó: Hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió al concilio porque puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, se levantaron de un salto y comenzaron a discutir energéticamente. Nosotros no encontramos nada malo en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o ángel le habló. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo, de modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: Ten ánimo, Pablo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. A la mañana siguiente, un grupo de judíos se reunió y se comprometió mediante un juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo. Eran más de 40 los cómplices en la conspiración. Fueron a los sacerdotes principales y a los ancianos y les dijeron: Nos hemos comprometido mediante un juramento a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Así que ustedes y el Concilio Supremo deberían pedirle al comandante que lleve otra vez a Pablo ante el concilio. Aparenten que quieren examinar su caso más a fondo. Nosotros lo mataremos en el camino. Pero el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró del plan y fue a la fortaleza y se lo contó a Pablo. Pablo mandó llamar a uno de los oficiales romanos y le dijo: Lleva a este joven al comandante, tiene algo importante que decirle. Entonces el oficial lo hizo y explicó: El prisionero Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante lo tomó de la mano, lo llevó a un lado y le preguntó: ¿Qué es lo que quieres decirme? El sobrino de Pablo le dijo: Unos judíos van a pedirle que usted lleve mañana a Pablo ante el Concilio Supremo, fingiendo que quieren obtener más información. Pero no lo haga. Hay más de 40 hombres escondidos por todo el camino, listos para tenderle una emboscada. Ellos han jurado no comer ni beber nada hasta que lo hayan matado. Ya están listos, solo esperan su consentimiento. Que nadie sepa que me has contado esto, le advirtió el comandante al joven.
Entonces el comandante llamó a 2 de sus oficiales y les dio la siguiente orden: preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Lleven también 200 lanceros y 70 hombres a caballo. Denle caballos a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix. Después escribió la siguiente carta al gobernador: de Claudio Lisias, a su excelencia, el gobernador Félix. Saludos. Unos judíos detuvieron a este hombre y estaban a punto de matarlo cuando llegué con mis tropas. Luego me enteré de que él era ciudadano romano, entonces lo trasladé a un lugar seguro. Después lo llevé al Concilio Supremo Judío para tratar de averiguar la razón de las acusaciones en su contra. Pronto descubrí que el cargo tenía que ver con su ley religiosa, nada que merezca prisión o muerte en absoluto. Pero cuando se me informó de un complot para matarlo, se lo envié a usted de inmediato. Les he dicho a sus acusadores que presenten los cargos ante usted. Así que esa noche, tal como se les había ordenado, los soldados llevaron a Pablo tan lejos como Antipatris. A la mañana siguiente, ellos regresaron a la fortaleza mientras que las tropas a caballo trasladaron a Pablo hasta Cesarea. Cuando llegaron a Cesarea, lo presentaron ante el gobernador Félix y le entregaron la carta. El gobernador la leyó y después le preguntó a Pablo de qué provincia era. De Cilicia, contestó Pablo. Yo mismo oiré tu caso cuando lleguen los que te acusan, le dijo el gobernador. Luego el gobernador ordenó que lo pusieran en la prisión del cuartel general de Herodes. Hechos capítulo 24. 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tértulo para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Una vez que hicieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con el siguiente discurso: Usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros, los judíos, y con previsión nos ha promulgado reformas. Por todo esto, Su Excelencia, le estamos muy agradecidos, pero no quiero aburrirlo, así que le ruego que me preste atención solo por un momento. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de una secta conocida como los nazarenos. Además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo. Así que los demás judíos intervinieron declarando que todo lo que Tértulo había dicho era cierto. Entonces el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara. Y Pablo dijo: Yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años. Por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted. Con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para adorar en el templo. Los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan, pero admito que soy seguidor del camino, al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará cuando tanto a los justos como a los injustos. Por esto, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud a mi alrededor ni ningún disturbio, pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban allí. Y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Pregúntenles a estos hombres que están aquí de qué crimen me encontró culpable el Concilio Supremo Judío, excepto por una sola vez que grité: «Hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos». En ese momento, Félix, quien estaba bastante familiarizado con el camino, levantó la sesión y dijo:
esperen hasta que llegue Lisias, el comandante de la guarnición. Entonces tomaré una decisión sobre el caso. Le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaran de sus necesidades. Unos días después, Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día de juicio que vendría, Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo. Cuando sea más conveniente volveré a llamarte. También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Pasaron 2 años así, y Félix fue sucedido por Porcio Festo, y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Aleluya, Dios es bueno. Y hemos leído Hechos capítulo 22 al capítulo 24, donde vemos que Pablo se está cumpliendo aquello que se le había advertido a Pablo que sucedería. Amén. Y vemos nosotros pero vemos a este Pablo defendiendo su fe ante multitudes, autoridades religiosas y gobernantes romanos, aunque es acusado injustamente, encadenado y llevado de juicio en juicio. Vemos nosotros que su voz no se apaga, su fe no se quebranta, y el evangelio sigue avanzando a través de todo esto. En el capítulo 22 vemos que Pablo es arrestado en Jerusalén por acusaciones falsas. Y vemos que al pedir permiso se dirige al pueblo en hebreo. Y todos hacen silencio porque este era el lenguaje de ellos. No les está hablando en griego, no les está hablando en otro lenguaje, sino que les está hablando en su lenguaje natal. Y empieza él a compartir su testimonio. Les deja saber ellos, o sea, la base de quién él era. Él había sido fariseo, había sido un hombre devoto, celoso de la ley, al punto que él perseguía a aquellos tales cristianos que eran parte de esta grupo de personas que creían en el camino. Y vemos que les dice que caminó a Damasco, vio él una luz del cielo y escuchó a Jesús, aquel a quien él perseguía, diciéndole: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y vemos que les dice a ellos que él había quedado ciego. Ananías tuvo que orar por él para él poder entonces recobrar la vista, y que Jesús lo había llamado a ser testigo ante los gentiles. Y vemos que al mencionar la palabra gentiles, esta multitud de judíos estalla en furia y exigen que lo maten, porque esto era algo ilógico para ellos. Los gentiles eran algo común, algo no aceptable para Dios. Así que el comandante romano está por azotarlo, pero vemos nosotros que Pablo le dice: ¿es legal azotar a un ciudadano romano sin juicio? Y vemos que Pablo usa todas sus cartas y me encanta. Este era un hombre entendido, inteligente. O sea, Dios había dado estos privilegios a él y él los estaba usando correctamente. Así que vemos nosotros que todos se sorprenden porque no sabían, estaban haciendo algo injusto con él. Sin darle un juicio, lo estaban castigando. En el capítulo 23 vemos nosotros que Pablo, declara y les dice a ellos. Está Pablo ante el Sanedrín, el concilio de los judíos, ¿verdad? Religiosos. Y les deja saber a ellos: yo no he hecho nada malo. Mi conciencia está limpia. Y vemos que el sumo sacerdote Ananías
ordena que lo golpeen en la boca. Dice, denle una bofetada a este. Y Pablo le dice, un momento. Me encanta el carácter de Pablo. Dice, un momento, dice, sin él saber, ¿verdad? Pablo no sabía que este era el sumo sacerdote. Así que vemos nosotros que Pablo le dice, para él poder evitar aquella condena, Pablo sabiamente menciona, soy fariseo y estoy siendo juzgado por mi esperanza en la resurrección de los muertos. Y Pablo hace esto explícitamente, vemos una vez más, así como lo hizo en la ocasión de cuando le dijo al oficial de que él era romano, usó esa carta. Y aquí él usa esta otra carta, les dice, ese concilio ante el cual Pablo se encontraba, estaba compuesto de judíos, obviamente. Pero algunos eran fariseos, de la secta de los fariseos, y otros eran saduceos. Y aunque ambos creían en la ley y aunque ambos eran judíos, pero tenían diferentes perspectivas en ciertos puntos. Así que al Pablo decir, yo soy fariseo, o sea, les está diciendo a un grupo, yo soy de ustedes. Y estoy siendo juzgado por mi esperanza en la resurrección de los muertos. 2 puntos usa aquí Pablo. El hecho de que es un fariseo y lo que los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, esto causa que los fariseos y los saduceos empiecen a discutir entre ellos y causa una gran confusión entre medio de ellos, al punto que el comandante tiene que entrar por la fuerza y sacar a Pablo por temor a que lo maten. Pero vemos Dios siempre interviniendo, la mano de Dios. Dios le habla a Pablo y le dice en el verso 11, ten ánimo, Pablo. Así como has sido mi testigo en Jerusalén, también debes testificar en Roma. En otras palabras, este no es tu fin, Pablo. Este no es tu fin. Todavía yo voy a llevarte hasta Roma. Pero vemos nosotros que el sobrino de Pablo le deja saber que se da cuenta él de que hay una conspiración para matarlo. Más de 40 judíos juran no comer ni beber hasta matar a Pablo. Y vemos que esa noche Pablo es trasladado bajo la protección de 470 soldados a Cesarea para presentarse ante el gobernador Félix. De ahí en el capítulo 24 vemos que en Cesarea el sumo sacerdote y un abogado llamado Tértulo acusan a Pablo de ser agitador y líder de una secta peligrosa. A lo cual vemos que Pablo responde con respeto y claridad, diciéndoles, yo no he incitado a la violencia. Yo creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Y les dice en el verso 15, tengo la misma esperanza que ellos, que habrá resurrección de los justos y de los injustos. Y vemos aquí que nos dice la palabra que este gobernante Félix tenía un cierto conocimiento del camino al cual esto le interesaba a él este caso, pero vemos que no toma una decisión porque estaba él entre dos pensamientos, por decirlo así, y vemos que deja a Pablo encarcelado parcialmente, permitiendo que sus amigos lo visiten y le da ciertas libertades. Pero vemos que más adelante Pablo le habla a Félix y a su esposa, Drusila, sobre la fe, la justicia y el juicio venidero. A lo cual Félix, al escuchar esta verdad, se asusta y pospone el juicio de Pablo. Y lo deja preso 2 años, vemos, esperando quizás recibir un soborno de parte de Pablo, que haga algo él incorrecto, ¿verdad? Y al final del capítulo llega un nuevo gobernador que se llama Porcio Festo y Pablo queda allí. Pero creo que una de las cosas que podemos ver nosotros dentro de estos capítulos es el hecho de que tu testimonio tiene poder.
Vemos que Pablo comparte su historia, su caminar, quién él era, no para impresionar, sino para glorificar el nombre de Dios. Y vemos que hay momentos en los cuales vamos a tener que pasar por dificultades, pero vemos nosotros que Pablo está preso, pero no está fuera del plan de Dios. Dios había permitido todo esto. Dios tenía el control. Debemos de recordar que fuimos creados para la gloria de Dios. Eso no significa que para beneficio propio, sino para el beneficio del avance del reino de Dios. Y vemos que Pablo, a través de todo esto, él predica ante multitudes, ante sacerdotes, ante gobernadores, ante militares, debido a su arresto. Y esa, vemos fe de Pablo, firme. No dependía de las circunstancias favorables que habían en su vida o no favorables, sino de una convicción real en Dios, en Cristo, en Jesús. Aleluya. Vemos que Pablo, aunque estaba en la cárcel, este no era su fin. Él no estaba derrotado. Él estaba en una misión, el hacer la voluntad del Padre. Y vemos que Dios le confirma y le dice, así como hablaste en Jerusalén, hablarás en Roma. Aleluya. Así que hermosos capítulos donde vemos, ¿verdad?, que aquellos momentos de dificultades en nuestras vidas, aún Dios está en control y Dios los usa para Él manifestarse y glorificarse y avanzar el reino de Dios para que otros puedan creer, para que otros puedan conocer la verdad. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura de hoy y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.